¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos narcisistas parecen sentirse profundamente incómodos en tu presencia, casi como si te temieran, mientras que otros, por el contrario, te eligen de inmediato como un blanco fácil? No es casualidad. Existe una razón psicológica profunda, observada y documentada por Carl Jung en sus apuntes más reservados, pero rara vez expuesta de forma directa al público. Según esta clasificación interior, no existe un solo tipo de empático. Existen 5, y cada uno posee una estructura psicológica específica que vuelve completamente ineficaces ciertas tácticas manipuladoras contra él. Lo que la mayoría de las personas no comprende es esto: tú no eres solo empático. Eres un arquetipo empático preciso, con mecanismos de defensa interiores únicos que, una vez activados, te vuelven literalmente inalcanzable para ciertos manipuladores. Durante años, estas distinciones fueron estudiadas en silencio, y lo que emerge es claro. La mayoría de los empáticos nunca activa su potencial completo, no por falta de fuerza, sino por falta de comprensión de su propio tipo. Hoy entramos en este sistema, explorando la clasificación completa de los 5 arquetipos empáticos y los detonantes psicológicos específicos que activan sus defensas más poderosas. Si alguna vez te has sentido indefenso frente a la manipulación, o has percibido cosas que los demás no captan, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar radicalmente la forma en que te comprendes a ti mismo y a tus relaciones. No se trata de teoría. Es conocimiento psicológico aplicado, arraigado en la observación clínica, y ya capaz de transformar la vida de quien lo comprende. Si este tema resuena contigo, tómate un momento para dejar un comentario con la frase que más te represente. Escribir vuelve consciente aquello que hasta ahora ha permanecido intuitivo. Si estás encontrando valor en esta profundidad, un like ayuda a que este contenido llegue a otras personas que lo necesitan, y suscribirte al canal te permite continuar este camino de comprensión psicológica sin superficialidades. Para quien desea apoyar activamente este trabajo, el Super Chat es una forma concreta y colaborativa de permitir que análisis tan profundos sigan existiendo. Ahora podemos entrar en el corazón de la clasificación. Lo que Jung comprendió a través de su trabajo clínico es que la empatía no es una cualidad única e indistinta. Se manifiesta a través de 5 arquitecturas psicológicas diferentes, cada una con fortalezas y vulnerabilidades específicas. Comprender el propio tipo es esencial, porque cada arquetipo requiere un proceso de activación distinto para acceder a sus verdaderas capacidades protectoras. Muchos empáticos sufren porque aplican consejos genéricos que no están alineados con su estructura interior, como si intentaran abrir un sistema de seguridad complejo con el código equivocado. El primer tipo que Jung identificó es el empático reflexivo. Este arquetipo posee una extraordinaria capacidad de espejamiento psicológico. Antes de la activación, este don vuelve a la persona particularmente expuesta al gaslighting y a la distorsión de la realidad, porque tiende a dudar de sus propias percepciones cuando entran en conflicto con las de los demás. Pero, cuando el empático reflexivo toma conciencia de su función, ocurre algo profundamente desestabilizador para el narcisista. Sin atacar, sin provocar, sin intención de herir, refleja con precisión el material reprimido que el otro intenta ocultar de sí mismo. Este reflejo desencadena lo que hoy se define como una fractura del yo narcisista, porque la identidad falsa ya no logra sostenerse frente a una presencia que no se pliega a la negación. Si te sucede que despiertas reacciones emocionales intensas en algunas personas simplemente diciendo la verdad de lo que percibes, si los demás se ponen a la defensiva como si hubieras visto algo que no debía ser visto, es posible que seas un empático reflexivo aún no activado. El segundo arquetipo es el empático intuitivo. Aquí, la empatía se manifiesta como una capacidad de reconocer patrones incluso antes de que se vuelvan evidentes. Antes de la activación, esta persona suele ignorar sus propias intuiciones, racionalizarlas, desvalorizarlas, volviéndose vulnerable a quienes saben usar explicaciones lógicas para encubrir intenciones ocultas.
Pero cuando el empático intuitivo integra su función, desarrolla lo que Jung llamaba una visión psicológica profunda, una percepción instantánea de la desarmonía entre palabras e intenciones. No es análisis, es reconocimiento corporal. Si a menudo te has dicho, lo sabía, después de haber ignorado un presentimiento, podrías pertenecer a este tipo. El tercer arquetipo es el empático de los límites. Antes de la activación, vive una sensibilidad abrumadora, absorbiendo estados emocionales ajenos hasta perder el contacto consigo mismo. Después de la activación, desarrolla una soberanía psicológica que vuelve ineficaces la culpa, la presión emocional y la descarga de responsabilidades. El cuarto tipo es el empático transmutativo, raro y profundo. Antes de la activación, absorbe la toxicidad emocional de los demás, a menudo enfermando o agotándose. Después de la activación, ya no absorbe, transforma. Lo que se le proyecta no se adhiere, sino que cambia de estado. Finalmente existe el quinto arquetipo, el más raro y más estable, el empático soberano, aquel que ha integrado identidad, sombra y límite interior de tal manera que nunca entra en el juego del control. Pero esta parte merece ser explorada con calma, porque aquí ya no hablamos de defensa, sino de presencia. Autonomía psicológica, un estado en el que la validación externa y la aprobación ya no tienen ningún impacto sobre el sentido de sí ni sobre la percepción de la realidad. Antes de la activación, los empáticos soberanos suelen parecer muy sensibles al juicio ajeno, inclinados a buscar aprobación y a adaptarse para agradar, pareciendo así blancos ideales para los manipuladores que usan estas necesidades como palancas de control. Pero esta vulnerabilidad es solo aparente. Cuando el empático soberano activa su potencial completo, ocurre lo que Jung describía como la liberación psicológica suprema, la separación total entre la identidad interior y el reconocimiento externo. En ese momento se crea la forma más profunda de inmunidad a la manipulación narcisista, porque casi todas las tácticas de control se basan en la necesidad de ser aprobado, visto, aceptado. Cuando esta necesidad se disuelve, el manipulador se encuentra de pronto sin ningún apoyo psicológico, sin palanca, sin acceso. ¿Esto resuena contigo? ¿Te sucede buscar constantemente confirmaciones externas, a pesar de que una parte profunda de ti sabe que no deberían ser necesarias? Te adaptas a los contextos, cambias el tono, cambias la máscara, y luego sientes una sutil sensación de inautenticidad. Estas son señales claras de un empático soberano aún no activado. Cuando la activación ocurre, se experimenta una liberación radical. La capacidad de permanecer totalmente fiel a uno mismo, independientemente de las opiniones, las reacciones o las expectativas ajenas. Lo que hace aún más fascinante el sistema de clasificación de Jung es su observación de que la mayoría de los empáticos nunca es un solo tipo puro. Más a menudo se trata de una combinación de 2, a veces 3 arquetipos, con uno que actúa como función dominante. Esto crea perfiles psicológicos únicos, cada uno con requisitos de activación y capacidades protectoras específicas. Comprender el propio tipo primario y el secundario es esencial para activar plenamente el potencial empático. Ahora entramos en los detonantes psicológicos que activan las capacidades protectoras de cada tipo. Para el empático reflexivo, el detonante es lo que Jung definía como espejamiento consciente, la práctica deliberada de observar qué emociones y proyecciones se están absorbiendo de los demás y devolverlas con claridad, sin alteración, sin interpretación. No es un ataque, no es manipulación, es integridad psicológica. Reflejar la realidad en lugar de cargarla por los demás. Esta práctica crea un cambio inmediato. El empático reflexivo deja de ser un espejo inconsciente que absorbe y se convierte en un espejo consciente que muestra. En este estado, las personas manipuladoras comienzan a sentirse incómodas, como si fueran vistas a través de ellas, sin saber explicar por qué.
Para el empático intuitivo, el detonante es lo que Jung llamaba percepción centrada en el cuerpo. Significa aprender a reconocer y confiar en las sensaciones físicas que acompañan a las intuiciones, en lugar de buscar confirmaciones racionales. Puede ser una tensión en el pecho, un peso en el estómago, una ola repentina de energía. Estas sensaciones no son irracionales, son datos. Honrarlas crea un acceso directo al sistema de reconocimiento de patrones. Cuando este acceso es estable, la intuición se vuelve clara y confiable, y el gaslighting pierde todo poder, porque la percepción ya no depende de confirmaciones externas. Para el empático de los límites, el detonante es la diferenciación energética, la capacidad de distinguir entre emociones propias y emociones absorbidas. Es una diferencia sutil, pero siempre presente. Las emociones propias tienen una cualidad integrada, coherente. Las absorbidas se sienten extrañas, fuera de tono. Esta práctica crea un sistema inmunológico emocional que no bloquea la sensibilidad, sino que clasifica su origen, impidiendo la confusión en la que se basa la manipulación. Para el empático transmutativo, el detonante es la metabolización consciente. En lugar de evitar o rechazar la energía negativa absorbida, se la acoge en la conciencia y se la transforma desde dentro. No es pensamiento positivo, es trabajo directo sobre la cualidad energética de la experiencia. Cuando este proceso se vuelve consciente, aquello que antes agotaba comienza a generar energía. Finalmente, para el empático soberano, el detonante es la autorreferencia. Significa verificar cada percepción, cada elección, cada valor en relación con un estándar interior, no exterior. No será aceptado, sino ¿es verdadero para mí? Esta práctica disuelve gradualmente la necesidad de aprobación hasta llegar a un punto de no retorno en el que la soberanía psicológica emerge de forma natural. Cuando este estado se vuelve estable, las tácticas basadas en la complacencia se vuelven completamente ineficaces. Jung observó que cuando una persona empática activa plenamente sus capacidades, ocurre un fenómeno curioso. Los manipuladores empiezan a evitarla. No por una estrategia consciente, sino por instinto. Es como si percibieran la ausencia de las vulnerabilidades sobre las que están acostumbrados a operar. Esto crea una paradoja. La persona empática, que ya no necesita protegerse, recibe protección de manera natural. Los límites no tienen que imponerse, porque están incorporados en la forma de ser. E incluso en los casos en los que el contacto con personalidades narcisistas es inevitable, familia, trabajo, coparentalidad, la activación no solo protege, sino que cambia la dinámica misma, haciendo que las tácticas de control fallen o reboten. No por ataque, sino por ausencia de apoyo psicológico. No se trata de represalia ni de contramanipulación, sino del hecho de que las leyes naturales de la interacción psicológica dejan de distorsionarse por la participación inconsciente de la persona empática en la dinámica. Este cambio puede ser exigente para ambas partes, porque representa una reestructuración profunda de una relación que puede haber existido durante años, a veces durante décadas. El narcisista, por lo general, atraviesa una fase de intentos manipulativos cada vez más intensos, antes de darse cuenta, incluso a un nivel meramente instintivo, de que la dinámica antigua ya no es accesible. En ese punto, generalmente ocurre una de dos cosas: o el narcisista se retira de la relación para buscar objetivos más fáciles, o la relación se transforma en algo más auténtico, porque se ve obligado a relacionarse sin sus estrategias habituales de control. Lo que hace verdaderamente extraordinario el sistema de clasificación empática de Jung es la forma en que transforma nuestra comprensión de la sensibilidad empática, de una vulnerabilidad que hay que gestionar a una capacidad psicológica sofisticada que hay que activar. Cada uno de los 5 tipos de empáticos no representa una carga, sino una forma específica de inteligencia psicológica que, cuando se expresa plenamente, crea una inmunidad natural a la manipulación y, al mismo tiempo, mejora la capacidad de moverse dentro de dinámicas humanas complejas con precisión y claridad.
Esta perspectiva es profundamente liberadora para las personas empáticas a las que durante años se les ha repetido que su sensibilidad las convierte en presas fáciles o que deben endurecerse para no ser explotadas. La investigación de Jung sugiere exactamente lo contrario. El camino del empoderamiento empático no pasa por volverse menos sensible, sino por volverse más consciente de la forma específica de sensibilidad que se posee. Es una cuestión de activación, no de armadura, de expresión, no de defensa. He observado esta transformación en miles de personas empáticas que han aplicado el sistema de Jung para comprender y activar su tipo específico. Una persona empática reflexiva describió el cambio de una manera perfecta. Es como si hubiera pasado años intentando empañar mi espejo, pensando que el problema era que reflejaba demasiado. Ahora he entendido que la solución era hacer el reflejo más consciente y más preciso, no menos potente. Cuando dejé de absorber y empecé simplemente a reflejar con claridad, todo cambió. Una persona empática intuitiva compartió una experiencia similar. Pensaba que mis intuiciones eran solo ansiedad o exceso de pensamiento, así que siempre me convencía de ignorarlas. Aprender a localizarlas en el cuerpo, en lugar de buscar su validación mental, fue revolucionario. Ahora distingo claramente entre ansiedad e información intuitiva, y la precisión de mis percepciones se ha vuelto casi absoluta. Una persona empática de límites describió así su activación. El punto de inflexión fue entender que no tenía que bloquear las emociones para tener límites. Solo tenía que reconocer su origen. Cuando aprendí a sentir la diferencia entre lo que era mío y lo que absorbía, los límites se volvieron naturales, ya no agotadores. Puedo estar presente con el dolor de alguien sin llevármelo encima. Y una persona empática transmutativa compartió esta toma de conciencia. Pasé años intentando protegerme de absorber energía negativa, sin entender que la absorción y la transformación eran mi don. Cuando dejé de resistirme y empecé a participar conscientemente en la transformación, todo cambió. Ahora puedo permanecer en contacto con estados emocionales tóxicos sin quedar vaciada. Y una persona empática soberana describió su activación con una sencillez desarmante. Un día me di cuenta de que todavía estaba tomando decisiones basándome en lo que agradaría a los demás, a pesar de hablar de límites y autocuidado. Cuando empecé a verificar cada elección con respecto a mi brújula interior, sin mirar las reacciones externas, sentí una liberación inmensa. No fue volverme egoísta, sino volverme auténtico. Y, paradójicamente, las relaciones mejoraron. Estos testimonios reflejan el patrón constante observado por Jung. Cuando las personas empáticas se activan según su tipo específico, no solo obtienen protección frente a la manipulación, sino una profunda amplificación de sus dones naturales. La sensibilidad que antes parecía una debilidad se convierte en la mayor fortaleza, permitiendo navegar las dinámicas humanas con una precisión y una eficacia extraordinarias. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Y si no te reconoces en un solo tipo? La investigación de Jung indica que la mayoría de las personas empáticas es una combinación de 2, a veces 3 tipos, con uno dominante. Esto crea necesidades de activación y capacidades protectoras únicas, que no pueden abordarse con consejos genéricos. Comprender tu propia combinación es esencial. Una persona empática reflexiva con un intuitivo secundario, por ejemplo, deberá trabajar primero en el reflejo consciente y luego en la percepción corporal. Una persona empática intuitiva con límites secundarios deberá primero aprender a confiar en sus intuiciones y luego a diferenciar la energía. Jung observó que algunas combinaciones son particularmente poderosas. La combinación reflexivo-soberano crea lo que él definía como el disuasor narcisista definitivo. Una persona empática que refleja perfectamente el material reprimido del otro, permaneciendo completamente imperturbable ante las reacciones. La combinación intuitivo-transmutativo crea una protección alquímica preventiva, la capacidad de percibir y transformar la energía negativa incluso antes de que sea desplegada.
Comprender tu configuración permite crear un protocolo de activación específico, en lugar de aplicar consejos genéricos que incluso pueden obstaculizar el proceso. Al acercarnos al cierre, es importante abordar un temor común. ¿Activarse significa volverse frío, distante, indiferente? La investigación de Jung indica exactamente lo contrario. La activación potencia la empatía, no la reduce. La hace más precisa, más sostenible, más auténtica. Esto ocurre porque la activación elimina las distorsiones creadas por la absorción inconsciente. En lugar de absorber de manera indiferenciada, la persona empática activada percibe con claridad. En lugar de reaccionar desde estados emocionales activados, actúa desde una presencia centrada. No es menos empatía, es inteligencia empática. Es la diferencia entre contagio emocional y participación consciente, entre la empatía como vulnerabilidad y la empatía como poder. Te invito a reflexionar sobre cuál de los 5 tipos resuena más con tu experiencia. ¿Qué detonante te llama más ahora? ¿Qué capacidad protectora transformaría tus relaciones más complejas? Esta reflexión ya es activación. No se trata de convertirte en alguien diferente, sino de convertirte plenamente en quien eres. No de reducir la sensibilidad, sino de canalizarla. Los 5 tipos empáticos identificados por Jung son expresiones distintas de una profunda capacidad humana de percepción y conexión. Cuando activas tu tipo específico, transformas lo que parecía una debilidad en tu mayor fortaleza, no solo para protegerte, sino para expresarte plenamente como la persona empática que estás destinado a ser. Este es el punto en el que muchos se detienen, no porque el camino haya terminado, sino porque empieza a volverse real. Hasta aquí quizá hayas escuchado con la mente, reconociendo patrones, recordando personas, repensando relaciones pasadas. Pero a partir de aquí la pregunta ya no es ¿qué tipo de empático soy?, sino ¿qué cambia cuando dejo de funcionar de manera inconsciente? Porque la activación no es un concepto abstracto, es un cambio de postura interior que se manifiesta en microdecisiones cotidianas. Jung observó que el momento de giro no llega cuando la persona empática aprende a defenderse mejor, sino cuando deja de traicionar su función natural para adaptarse al sistema emocional de los demás. Cada tipo empático, antes de la activación, tiene una forma específica de autosabotaje, siempre disfrazada de buenas intenciones. La persona empática reflexiva intenta suavizar la verdad para no herir. La empática intuitiva busca pruebas para no equivocarse. La empática de límites intenta ayudar para no sentirse egoísta. La empática transmutativa intenta cargar con el peso ajeno por amor. La empática soberana intenta agradar para no perder conexión. Y ahí es donde ocurre la distorsión. No en el don, sino en el compromiso. Jung fue claro en este punto. La psique no sufre por lo que es, sino por lo que se ve obligada a no ser. Cuando una persona empática no vive su función de manera consciente, la vive de manera reactiva. Y la reactividad es siempre la grieta por la que entra la manipulación. La activación cierra esa grieta, no con muros, sino con presencia. Es por eso que, después de la activación, muchas personas empáticas describen una sensación extraña. Las mismas personas ya no las tratan de la misma manera, del mismo modo. No porque el empático haya cambiado de personalidad, sino porque ha cambiado su frecuencia psicológica. El sistema relacional se reorganiza a su alrededor. Algunos se alejan sin conflicto, otros permanecen, pero de una manera diferente. Algunos, por primera vez, comienzan a mostrarse sin máscara. Este es otro aspecto poco comprendido. La activación del empático no sirve solo para protegerlo, sino que obliga al sistema que lo rodea a volverse más verdadero. No siempre más cómodo, pero más verdadero. Jung observó que cuando una función psicológica se integra, el campo relacional ya no puede sostener las mismas ficciones. Las dobles comunicaciones colapsan.
Los juegos de poder pierden eficacia. Las ambigüedades se vuelven visibles, no por denuncia, sino por transparencia. Y es aquí donde nace el miedo en los manipuladores, no al conflicto, sino a la claridad, porque la claridad no puede negociarse. Muchos empáticos temen este paso, porque confunden claridad con dureza, pero Jung era contundente. La claridad no es cruel, es neutra. Es esa neutralidad la que se vuelve insoportable para quien vive del control emocional. Cuando ya no hay reacción que explotar, ya no hay escenario sobre el cual actuar. Por eso, el empático activado deja de ser interesante como objetivo. Ya no emite señales de disponibilidad a la distorsión. Esto no significa aislamiento, significa selección natural de las relaciones. Jung describía esta etapa como una forma de soledad fértil, no porque se esté solo, sino porque se deja de llenarse de lo que no está en sintonía. De aquí nacen relaciones diferentes, más lentas, más sobrias, pero mucho más reales. El empático ya no necesita ser todo para todos, necesita ser verdadero para sí mismo. Y aquí volvemos al punto central. La empatía no es una función de sacrificio, es una función de percepción. Cuando se vive como sacrificio, se convierte en herida. Cuando se vive como percepción consciente, se convierte en fuerza. Jung no veía al empático como un sanador destinado a sufrir, sino como un observador profundo del campo humano. Alguien que, precisamente por su sensibilidad, puede vivir con mayor verdad. Si has llegado hasta aquí, probablemente una parte de ti ya ha comenzado a reconocerse. No es necesario decidir de inmediato quién eres. Solo es necesario observar dónde te estás adaptando cuando podrías estar presente. ¿Dónde estás absorbiendo cuando podrías reflejar? ¿Dónde estás dudando cuando podrías sentir? ¿Dónde estás buscando aprobación cuando podrías escucharte? Estas no son correcciones, son regresos. Y cada regreso es un paso hacia la activación. Continuamos. Hay otro nivel que merece atención, porque es aquí donde muchos empáticos malinterpretan lo que está ocurriendo. Cuando la activación comienza a estabilizarse, no siempre trae alivio inmediato. En algunos casos, trae una extraña sensación de vacío. No porque falte algo, sino porque cesó el ruido. Las dinámicas a las que estabas acostumbrado, los ciclos emocionales intensos, las reacciones fuertes, las crisis recurrentes, comienzan a disolverse. Y la psique, que durante años confundió intensidad con conexión, puede interpretar este silencio como pérdida. Jung advertía sobre este paso. Lo definía como un momento de reorientación, en el que el individuo debe aprender a reconocer la paz como estado natural, no como ausencia de vida. Muchos empáticos en esta fase sienten la tentación de reactivar viejas dinámicas, no porque realmente las deseen, sino porque son familiares. Aquí la conciencia se vuelve esencial, no para resistir, sino para comprender. Lo que parece aburrimiento suele ser estabilidad. Lo que parece distancia es espacio interior. Lo que parece soledad es autonomía que se está consolidando. Jung observó que cuando una persona deja de ser utilizable como contenedor inconsciente de las proyecciones ajenas, el mundo relacional a su alrededor se reajusta. Algunos vínculos se redimensionan, otros se cierran sin drama, y nuevas conexiones más sobrias pero más estables comienzan a emerger, no por atracción caótica, sino por resonancia. Este es otro aspecto clave. El empático activado ya no atrae desde la necesidad, sino desde la coherencia, no desde la herida, sino desde la presencia. Y esto cambia completamente el tipo de personas que entran en su campo. Muchos se preguntan en este punto, ¿y si pierdo mi capacidad de ayudar? Pero es una pregunta que nace de un paradigma antiguo. Jung era claro,
Ayudar no significa absorber. Sostener no significa sacrificarse. El empático activado ayuda mejor precisamente porque no está implicado de manera reactiva. Puede estar presente sin perderse. Puede escuchar sin fusionarse. Puede comprender sin justificar. Esta es la forma más alta de empatía, no la que se consume, sino la que ilumina. Otro efecto de la activación es la reducción de la urgencia. Muchos empáticos viven con una sutil sensación de tener que hacer algo cuando perciben el malestar ajeno. Después de la activación, esa urgencia se transforma en disponibilidad consciente. Ya no hay prisa por resolver, salvar, arreglar. Hay escucha, presencia y claridad sobre lo que es realmente propio y lo que no lo es. Jung describía esto como el paso de la intervención al testimonio. Y el testimonio, paradójicamente, tiene un poder transformativo mucho más profundo, porque no le quita al otro la responsabilidad de su propio proceso. En este estado, el empático deja de ser un recurso a consumir y se convierte en una presencia a encontrar. Quien busca control se aleja. Quien busca verdad permanece. Esto no es un ideal, es una consecuencia natural de una psique que ha dejado de funcionar por compensación y ha comenzado a funcionar por coherencia. Y aquí regresa el tema central de todo este camino. No te estás convirtiendo en alguien nuevo. Estás dejando de ser alguien que no eres. La activación no agrega capas, las quita. Quita adaptaciones, estrategias, máscaras necesarias, en un momento, pero ya no. Jung habría dicho que es el proceso de individuación manifestándose a través de la empatía, no como don místico, sino como función psicológica madurada. Si sientes que algo en ti se está reordenando, no saques conclusiones apresuradas. Observa, selecciona, respira. La activación no es un evento espectacular. Es un cambio silencioso que, en cierto punto, se vuelve irreversible. Y cuando lo es, no regresas atrás no porque no podrías, sino porque ya no lo necesitas. Continuamos. En este punto, el proceso entra en una fase aún más sutil, aquella en la que el empático comienza a percibir no solo las dinámicas, sino su propio papel dentro de ellas en tiempo real. No después, no en frío, sino mientras ocurren. Jung consideraba esto uno de los signos más claros de maduración psicológica, la capacidad de observarse sin dividirse, de estar dentro de la experiencia sin perder el centro. Aquí muchos se dan cuenta de algo inquietante y a la vez liberador. Durante años no fueron solo víctimas de dinámicas erróneas, sino co-creadores inconscientes de sistemas que daban sentido a su identidad. No por culpa, sino por necesidad. Jung nunca hablaba de culpa, hablaba de compensación. Toda psique busca equilibrio. Si una parte de ti necesitaba ser vista, comprendida, validada, habrías atraído de forma natural relaciones en las que esa necesidad podía ser explotada. No por masoquismo, sino por intento de resolución. La activación cambia este mecanismo de raíz. Cuando el empático comienza a darse a sí mismo lo que antes buscaba fuera, el sistema ya no tiene motivo para reproducirse, y aquí algunos experimentan una especie de abstinencia relacional. No falta amor, falta drama. No falta conexión, falta intensidad artificial. Jung habría dicho que es el paso de la relación como compensación a la relación como elección. Y este paso no siempre es cómodo, porque te obliga a preguntarte, ¿quién soy cuando no estoy regulando el sistema emocional de nadie? ¿Quién soy cuando no estoy salvando, conteniendo, anticipando? Muchos empáticos nunca se hicieron esta pregunta, porque su identidad estaba entrelazada con la función. Jung advertía que mientras una función se utilice para definir la identidad, nunca podrá utilizarse con libertad.
La activación devuelve la libertad precisamente porque separa el ser del hacer. Tú no eres tu empatía, la posees. Y cuando la posees, ya no eres poseído por ella. Este cambio se manifiesta en cosas pequeñas, casi invisibles. Ya no sientes la necesidad de explicarte constantemente. No justificas tus sensaciones. No entras en discusiones para que te entiendan. No porque no te importe, sino porque estás claro. Y la claridad no necesita defenderse. Jung observó que las personas más difíciles de manipular no son las más duras, sino las más coherentes. La coherencia crea un campo estable en el que las estrategias de control no encuentran apoyo. Es como intentar hundir los pies en el aire. No hay de dónde agarrarse. Y este es el verdadero significado de ser intocable. No invencible, sino no utilizable. Otro aspecto que emerge en esta fase es la pérdida de la idealización. Muchos empáticos idealizan, no por ingenuidad, sino porque ven el potencial. Jung no condenaba esta mirada, pero advertía del peligro de confundir el potencial con la realidad actual. El empático activado sigue viendo el potencial, pero ya no se organiza en torno a él. Ve lo que es y deja que lo que podría ser siga siendo responsabilidad del otro. Esta es una de las rupturas más fuertes con las dinámicas narcisistas, que se alimentan justamente de que alguien permanezca aferrado a una imagen futura. Cuando el empático regresa al presente, el juego termina. No con un cierre dramático, sino con una simple falta de energía para sostenerlo. Y aquí se comprende otra observación profunda de Jung. Lo que no es nutrido por la psique simplemente se apaga. Muchos empáticos temen este apagamiento porque lo confunden con pérdida. Pero no es pérdida, es selección. Es la psique que deja de invertir donde no hay reciprocidad. Si sientes que algo se está cerrando sin rabia, sin drama, sin necesidad de tener razón, estás en el punto correcto del proceso. No te estás volviendo frío, te estás volviendo íntegro. Y la integridad siempre es menos ruidosa que la fragmentación. Continuamos. Esta es la fase en la que todo se recompone en silencio. No hay un momento preciso en el que puedas decir, ahora terminó. Porque la activación no se cierra como un capítulo, se estabiliza como una nueva base interior. Jung observaba que, en este estadio, el empático ya no necesita definirse a través de las dinámicas que ha superado. No necesita nombrar el narcisismo, no necesita analizar cada interacción, no necesita defender sus límites con palabras. Los límites existen porque la identidad está presente. Y cuando la identidad está presente, el campo relacional se organiza en consecuencia. Aquí, muchos se dan cuenta de que la verdadera protección nunca fue una técnica, sino un estado del ser. No fue el conocimiento de los mecanismos ajenos, sino el fin de la propia disponibilidad a funcionar de manera inconsciente. Jung no veía esto como una victoria sobre alguien, sino como una devolución a uno mismo. El empático activado no está contra el narcisista, está fuera de su radio de acción, no por superioridad, sino por alineación interior. Y por eso, en cierto punto, ya no hay necesidad de seguir hablando de protección. La vida se vuelve más simple, más sobria, más lineal, no porque falten desafíos, sino porque ya no hay dispersión de energía en dinámicas que no reflejan quién eres. Las relaciones que permanecen no son perfectas, pero son reales. No están cargadas de intensidad artificial, sino de presencia. Y las que se van sin desgarros, porque ya no hay nada que las sostenga psicológicamente. Jung habría dicho que esta es una forma de orden natural que se restablece, no un premio. No un castigo, sino una consecuencia. Si miras atrás, puede que te des cuenta de que no te has vuelto menos empático. Te has vuelto más preciso, más arraigado, más libre.
La empatía ya no es algo que te sucede, es algo que atraviesa tu ser sin quedarse atrapado. Ya no hay necesidad de demostrar, salvar, compensar. Solo hay presencia. Y la presencia, cuando es estable, es la forma más alta de poder psicológico. Este es el sentido profundo de los 5 arquetipos que Jung había observado. No categorías para etiquetar, sino mapas para regresar a uno mismo. Sea cual sea tu tipo o tu combinación, el punto no es convertirte en alguien diferente, sino dejar de funcionar contra tu naturaleza. Cuando esto ocurre, la manipulación ya no tiene espacio, no porque sea combatida, sino porque ya no es reconocida como relevante. Y en ese punto, sin ruido, sin declaraciones, sin conflictos, te vuelves realmente intocable. No por defensa, sino por coherencia. No por fuerza, sino por integración. No porque te hayas cerrado, sino porque finalmente estás presente. Y a partir de aquí, cada relación que entra en tu vida lo hace no por necesidad, sino por elección. No por compensación, sino por resonancia. Y esa es la diferencia que lo cambia todo.